pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de la radio, de la televisión, las redes sociales, le enviamos un saludo cariñoso, fraterno, y aquellos que han venido de peregrino a la Basílica, que la Virgen de la Altagracia siempre le proteja como Madre amadísima de nosotros. El que camina con la Virgen de la Altagracia está al lado de Jesús, porque ella es el puente que nos conduce a ese gran misterio, al conocimiento de Jesucristo, que es el propósito de nosotros, contemplar, adorar a Jesucristo. Ella es el puente que nos conduce a esa gran felicidad. Por eso, tener a la Virgen de la Altagracia en nuestros corazones es la simbología de una felicidad plena en Jesucristo. Dentro de ese marco, hemos escuchado 3 lecturas. La primera del profeta Isaías, la segunda de Pablo a la comunidad de Tesalónica y el Evangelio de Mateo. El profeta Isaías nos presenta un personaje que en su mentalidad, en su pensamiento, es contradictorio a los imperios de aquel tiempo. El gran emperador Ciro está aproximadamente ubicado en el 1522, que fue emperador de Persia. Este gran hombre siempre favoreció a Dios. Fue capaz, en medio del paganismo, reconocer la grandeza y la presencia de Dios. Ustedes saben que el pueblo de Israel por mucho tiempo estaba esclavizado por Babilonia, y él, con su fuerza, con su poderío, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia y reconoció a Dios como el Dios liberador, el Dios que acompaña a su pueblo. Por eso el Señor lo eligió para guiar y conducir al pueblo de Israel. Abrió el templo a los judíos para que ellos tuvieran un espacio de adorar al único Dios. Por eso hoy el profeta Isaías, reconociendo ese mediador, le dice lo siguiente: yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí. No hay otros dioses. Nosotros adoramos al único Dios, que es el Dios de Israel. Por eso este rey reconoce la grandeza, el poderío de Dios. Y fíjense, guiaba el imperio, conducía al imperio de Persia, pero él tiene claro que en su gobierno Dios es parte de su accionar, es parte de su cultura, es parte de su mentalidad. Nunca rechazó los planes de Dios, sino que integró a Dios en la comunidad, integró la adoración a Dios, teniendo poder humano, teniendo poder temporal, pero en su pensamiento: yo soy monarca porque Dios me ha puesto a dirigir a este pueblo, y reconoció la grandeza del Señor. Este gran emperador supo combinar el poder temporal o el poder civil con el poder divino.
y reconocer que Dios guía y conduce a su pueblo, que Él es un instrumento elegido por Dios para guiar y conducir a ese pueblo. Qué buena combinación de este rey. Él no se creyó Dios, no se construyó dioses, sino reconoció al Dios de Israel. Y fíjense, él no era un hombre creyente, porque venía de la corriente y de la cultura pagana, pero reconoció, como dice hoy el profeta, que no hay un único Dios, que el único Dios verdadero, que el Dios que nosotros tenemos que adorar es el Dios de Israel. El Evangelio va en esa dinámica. Los datos que nosotros tenemos que tener presente está en la primera parte del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a acuerdos para comprometer a Jesús con una pregunta. Aquí se unieron dos sectores. Los fariseos, que la palabra fariseo quiere decir separado de los demás. Aquellos que se creen puros, que no se pueden mezclar con el otro. Y el otro grupo eran los herodianos, que eran personas que no creían en Dios, que toda su visión era un concepto materialista de la vida. Se unieron los fariseos, que en cierto sentido son religiosos, pero a su estilo. Los herodianos, que no son religiosos, niegan la resurrección de los muertos. Y ellos se unieron para hacerle una pregunta llena de compromiso al maestro. Y comienzan a mencionar muchos elementos que elevan al maestro con ciertas condiciones. Dice: maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, ni que te importa a nadie, porque no te fijas en la apariencia, sino en lo que es verdad. Y le hacen una pregunta, como decimos los dominicanos, con cierto grado de gancho. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Una pregunta que tiene su malicia. Hay malicia en la pregunta. Y el Señor, sabiendo que están actuando con malicia, le dice: hipócritas, ¿por qué me están tentando? Enséñame la moneda del impuesto. Le presentaron un denario con la cara del César. Ustedes deben entender, como dice hoy el profeta Isaías, que el único que tenemos que adorar es a Dios. Y para la mentalidad de los judíos, usar imágenes, usar denario, la imagen de la cara de una persona, estaba totalmente prohibido. Pero también estaba la otra parte, que uno tenía que hacer tributo a los impuestos de aquel tiempo. Y Jesucristo sabiamente le dice: muéstrame la moneda. Y en la cara estaba la cara del César. Y ahí le dice esta gran frase que ha conmovido miles de años a la humanidad: pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una explicación muy sencilla del maestro. ¿Qué quiere decir Jesucristo hoy? Que uno tiene que cumplir con las obligaciones de nuestra sociedad. Ejemplo, pagar los impuestos, cumplir con el Estado. No podemos rechazar la organización social de cualquier Estado.
Todos los cristianos tenemos la obligación de cumplir las normas, de cumplir los impuestos, que son parte de nuestro accionar como ciudadanos. Pero también, ¿dónde está la parte de Dios? Nunca yo le voy a decir a ustedes que no paguen impuestos, nunca, porque es una obligación de un ciudadano. Es una obligación de cualquier persona que vive en la tierra y que vive bajo las autoridades civiles. Tenemos que cumplir con las autoridades. Pero, ¿dónde está la parte de Dios? Que aquí yo me voy a detener un poco. ¿Qué es lo que quiere Dios en el mundo? Lo primero que Dios quiere en el mundo es la igualdad entre todos. Dios no quiere diferencia de raza, de color, de nacionalidad. A todos tenemos que darle un trato de dignidad como persona. Y a veces observamos cómo rechazamos a los demás, cómo lo humillamos por criterio quizá de raza, criterio de nacionalidad. Todos tenemos que cumplir con las normas establecidas, pero nunca rechazar a los demás. ¿Con qué nosotros tenemos que cumplir con Dios? Con la justicia social. A veces uno observa en este mundo la brecha insoportable entre los ricos y los pobres. Cómo hay personas que viven en derrote constante, disfrutando quizá dinero que no lo han conseguido con el sudor de su frente, y son los nuevos ricos de esta sociedad que a veces no tienen conciencia. Y miles de pobres que viven en la periferia de las ciudades, pasando trabajo, que no tienen con qué comer. También nosotros, con esos seres humanos, tenemos que cumplir con la justicia social. Yo sé que el pueblo, la sociedad, paga los impuestos, pero las autoridades están cumpliendo con esa justicia social, con la sensibilidad social, principalmente con los pobres, con los abandonados, aquellos que necesitan el calor humano. A veces yo camino por la diócesis, tanto en el Ceibo, la Romana, aquí en Higüey, y veo una realidad de pobreza extrema, una realidad de diferencia de clases sociales, donde viven personas llenas de esplendor, de grandeza, y también la otra diferencia social, donde viven miles de personas en casita que se le está cayendo, casita que a veces ni piso tiene, y a veces el anafe totalmente apagado en medio de niños alrededor que quieren comer. Por eso, cuando uno vea la igualdad de justicia, uno está cumpliendo con Dios. También otra realidad de nuestros pueblos, que los ciudadanos no caminan con seguridad. Tenemos temor de caminar en la madrugada, en la noche, en cualquier hora del día, porque viene un hermano ladrón y nos quita lo nuestro. A veces en plena vista de nosotros, en plena vista de la autoridad, le estamos dando a Dios lo que es de Dios con esa situación donde la seguridad de nuestros ciudadanos está totalmente descuidada. Por ejemplo, yo le pongo ejemplo aquí de la basílica. A veces han entrado ladrones aquí en la basílica y se roban cosas de vehículos. En estos días inclusive nos robaron la batería de un vehículo y uno dice, caramba,
ni respetan la cosa sagrada que es la basílica. Entonces, cuando uno cumple con Dios, principalmente las autoridades, tenemos que mantener un pueblo con cierto grado de seguridad, cierto grado que la gente pueda caminar correctamente por nuestras ciudades, tanto en El Ceibo, La Romana, aquí en Higüey. También algo que le duele a un pastor, que le duele a cualquier gente que piense, tantos jóvenes que no tienen oportunidades, que están en su casa sentados, sin ningún empleo. Entonces uno piensa, estamos pensando en la juventud, miles de jóvenes que terminan su profesión, que duran 4 años en una universidad y no tienen oportunidad de trabajo. Entonces, cuando uno piensa en esa persona, también está pensando a darle a Dios lo que es de Dios. Y miles de situaciones que pasan en nuestro país, inclusive mucha juventud maltratado por la droga, que se la ofrecen constantemente, venta de droga en nuestros sectores. Si hacemos la vista gorda, no estamos cumpliendo con Dios. Para mantener a un pueblo, a un país, tenemos que ofrecerle seguridad, ofrecerle justicia, ofrecerle igualdad de condiciones, oportunidades. Y generalmente con eso no se está cumpliendo. Por ejemplo, el tema de la educación. La educación tiene que llegar a todos los lugares. La educación no puede ser algo de prestigio, no es algo selectivo. La educación tiene que ser para todos los dominicanos y dominicanas, que todas tengan oportunidad de recibir educación de calidad. Y a veces observamos que miles de niños y niñas no reciben el pan de la educación. También estamos cumpliendo con Dios cuando hay salud de calidad. A veces los hospitales están destruidos, no se ve calidad en los hospitales, donde nosotros tenemos que ofrecer calidad de vida, ofrecer lo mejor al ser humano, que es la salud. Por eso, hoy el Señor nos hace un llamado especial. Yo sé que tenemos que cumplir con el Estado, cumplir nuestras obligaciones, y yo soy el primero, un guardián que los ciudadanos cumplan, pero también las autoridades, el Estado tiene que cumplir con el pueblo dominicano. Por eso, desde este lugar, desde la Basílica de Higüey de la Altagracia, le hago un llamado a cumplir con Dios. El compromiso de Dios no es solamente la trascendencia, no es solamente la adoración a Dios, sino el compromiso social con la comunidad. No podemos ser diferentes al sufrimiento, a la explotación y a la humillación de la gente. También uno cumple con Dios cuando no explota a los campesinos. Hay miles de gente que a veces algunos son avivados, pero hay gente que han vivido en su tierra y viven dentro de los campos, y a veces le quitan su propia tierra para desarrollo empresarial, y eso no estamos cumpliendo con Dios. Cuando se explotan al ser humano, cuando se humilla al ser humano, no estamos cumpliendo con Dios. Por eso hoy le hago un llamado principalmente a esta región, que el pueblo pague su impuesto, pague su obligación con el Estado, pero que el Estado también corresponda con las obligaciones sociales de la comunidad, principalmente la seguridad, la salud y la educación. Que la Santísima Virgen de la Altagracia nos acompañe, que camine con su pueblo, y esto que cumplir con Dios, la Santísima Virgen de la Altagracia lo cumplió en su totalidad.
Que Dios nos bendiga. Amén.